En la madrugada, el patrón me llamó y me ordenó que entregara el ultra delgado. Mirando mi ropa empapada por la lluvia, su voz se volvió ronca. Maldita sea, ¿quién te dijo que te comportaras tan bien? Le entregué la bolsa que llevaba en la mano a Yang Shiyan, que estaba apoyado contra la puerta. Aquí tienes el 0 que querías. 1. Cuando extendió la mano para cogerlo, pasó deliberadamente su pulgar. Calloso por el trabajo, por mis nudillos, con los ojos llenos de una sonrisa cautivadora. Ella aún no ha llegado, murmuró. ¿Lo usamos nosotros primero? Mientras yo me quedaba allí atónito, él se rió entre dientes. Es broma. Te he concertado una cita a ciegas para el próximo miércoles. Has estado conmigo todos estos años, no quiero que te lo pierdas. Irás, ¿verdad? El tono de Jiang Xian era conciliador, pero su mirada transmitía una sensación de indiferencia y opresión. No se trataba de evitarme cualquier dificultad, sino que claramente temía que su amada, al regresar al país, descubriera nuestra relación. Pretendía deshacerse de mí antes de que eso ocurriera. Mis dedos se crisparon de repente, obligándome a mantener la compostura. Levanté la cabeza. Simplemente envíeme la dirección. Al notar el tú en mi tono, frunció el ceño de forma casi imperceptible, pero solo por un momento. El agua de lluvia goteaba desde mi cabello hasta mi clavícula, provocándome un escalofrío que me hizo temblar. Balbuceé. Se está haciendo tarde. Será mejor que me vaya. Un momento después, Jiang Xian entró en la sala de estar y volvió a salir, esta vez con un chal de Burberry en la mano. Me envolvió tan fuertemente que solo mis ojos, aún nublados por la humedad, quedaron al descubierto. En mi estado de nerviosismo, levanté la vista para darle las gracias, solo para encontrarme mirando fijamente a sus ojos, que de repente se habían oscurecido. Sus dedos aún descansaban sobre el cuello del chal, sin retirarse. Su nuez se movió cuando de repente dijo: ¿Por qué no te quedas esta noche? Me quedé paralizado por un momento e instintivamente abrí la boca para decir: pero hay otras que vienen. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió, presionando sus nudillos contra la parte superior de mi cabeza. Su tono rebosaba impaciencia. ¿De verdad crees eso? ¿En tu mente solo soy un pedazo de mierda promiscuo? Todos estos años, ¿quién más ha estado a mi lado además de ti? Jiang Xian me abrazó en la cama y mientras yo me dejaba llevar por una nube de deseo, se inclinó hacia mí y me susurró al oído: esta es nuestra última vez. Lin Shi volverá pronto a China y no quiero que sospeche de nuestra relación. Así que será mejor que vayas a una cita a ciegas como es debido. Por fin dijo la verdad y enfurecida, le mordí con fuerza el hombro. La resistencia de Jiang Xian era sencillamente asombrosa. El viejo dicho de que un hombre de más de 25 años es como uno de 60 simplemente no se aplicaba a él. Solo cuando la niebla matinal que se colaba por las rendijas de las cortinas se volvió blanca, finalmente concluyó el encuentro y se dirigió al baño. Cuando empezó a caer el agua, recogí la ropa del piso y me dirigí al lado de la cama. Esto se había convertido en nuestra rutina tácita. Jiang Xian tenía el sueño ligero y no le gustaba que nadie se acercara a él. Así que, durante los últimos 5 años, por muy agotada o cansada que me dejara, siempre reunía mis últimas fuerzas para arrastrarme hasta el lado de la cama después. A la mañana siguiente, me desperté y vi que ya eran más de las 9. Después de asearme bajé corriendo las escaleras justo cuando Jiang Xian regresaba de hacer ejercicio. Llevaba una camiseta blanca sin mangas que dejaba ver los músculos de sus hombros y espalda, llenos de fuerza y definición. Le he pedido a la tía Yang que te guarde el desayuno. Agité las manos apresuradamente. Llego tarde al trabajo y tengo que coger el metro. Jiang Xian levantó una ceja. ¿Por qué no dejas que te acompañe? Me estaba poniendo los zapatos en el pasillo cuando se me escapó antes de poder evitarlo. No, por favor no lo hagas. Hoy se publican los resultados de mi ascenso. Si algún compañero me viera salir del coche del jefe, me costaría mucho explicarme, aunque tuviera 10 bocas para hablar. Jiang Xian se detuvo en medio de la vuelta que le estaba dando al tapón de la botella de agua mineral. El aire se quedó en silencio por un momento. Tras una breve pausa soltó un leve resoplido. Muy bien, como quieras. Antes de irme, Jiang Xian me llamó y me entregó otra tarjeta de presentación. Tu cita a ciegas para la próxima semana. Una sensación de hormigueo pareció devolverme a la realidad. Después de una noche de pasión, casi había olvidado por qué había accedido a llevarle la tableta ultradelgada, para proponerle poner fin a esta relación ilícita que se había prolongado durante 5 años. Por miedo a que pensara que iba a seguir molestándolo, extendí la mano y cogí la tarjeta de presentación. Los bordes afilados de la tarjeta de plástico me pincharon la palma de la mano, provocándome un dolor sordo. Sentía la nariz ligeramente congestionada. Respondí con un bajo y apagado. Allí estaré.
A lo largo de los años, siempre me he quedado en casa de Jiang Xiyan los fines de semana. Al principio, llegaba cargada con bolsas y maletas, llenas de ropa para cambiarme, y botellas de productos para el cuidado de la piel. A él le resultaba bastante molesto que tuviera que cargar con todo eso. Así que al final me hizo un tocador, específicamente para guardar mis cosas. El día que me fui, me llevé todas esas cosas, junto con las pantuflas rosas que solía usar en el pasillo y el pijama del armario. Mientras hacía todo esto, Jiang Xiyan se quedó de pie en silencio junto a la puerta observándome, con una expresión envuelta en una impenetrable melancolía. Una vez que terminé de ordenar y me despedí de él, nuestra relación pasaría a ser puramente profesional. Al percibir mis temores, Jiang Xiyan soltó un bufido desdeñoso. «Quédate tranquilo», dijo, «no te haré la vida imposible». Mi colega Xiao Bei se mostró inusualmente generoso y me invitó a una taza de café. Wenxi, felicidades por adelantado. Cuando te asciendan a director de departamento, no olvides nuestra amistad revolucionaria. Sonreí tímidamente, pero aún no he obtenido ningún resultado. Ella resopló. ¿Qué es eso de ser modesto? De todos tus colegas que compiten por este puesto, tú eres el que más tiempo lleva en la empresa y el que ha llevado a cabo más proyectos importantes. Además, todo el mundo ha visto cómo te has dejado la piel trabajando estos últimos años. Tu ascenso a director es lo que todos esperan. Yo tampoco me anduve con ceremonias y sonriendo le dije a todo el equipo, lo hemos logrado. Os invito a todos al restaurante japonés más caro del norte de Pekín. La oficina estalló en vítores. A 3 minutos de las 10, había abierto el correo electrónico de la empresa innumerables veces, incluso había ido corriendo al baño 3 veces por los nervios. Entonces, al abrir el mensaje, saltaron a la vista aquellas letras negras claras y llamativas. Lamentamos informarle de que su ascenso no ha sido aprobado. De repente mi mente se quedó en blanco. Los miembros del equipo se agolparon para ver mejor, y al ver los resultados en la pantalla, la oficina antes bulliciosa, quedó en un silencio sepulcral, hasta que la directora de Recursos Humanos sonrió y dio paso a alguien, rompiendo el silencio con su voz. Permítanme presentarles a Lin Si, una licenciada que regresa de estudiar en el extranjero, y directora de planificación nombrada personalmente por el señor Malalacina. Xiang Compos. En cuanto levanté la vista se me cortó la respiración. La chica llevaba un traje blanco impecablemente confeccionado, y llevaba el pelo largo recogido sin apretar en la nuca, dejando al descubierto un cuello delgado y pálido. Era la viva imagen de la persona que aparecía en aquella fotografía que una vez había visto en la cartera de Jiang Xiyan. Como si me hubiera atacado una gripe muy fuerte. Tenía las fosas nasales completamente tapadas y la mente en blanco. Una fuerza poderosa me empujaba mecánicamente hacia adelante. El camino hasta la oficina de Jiang Xiyan no era largo, pero no dejaba de secarme las lágrimas con el dorso de la mano. Muchos transeúntes me miraban, pero no me importaba parecer ridículo. Al llamar a la puerta de la oficina, se oyó la característica voz fría de Jiang Xiyan. «Adelante». Me quedé allí con los ojos enrojecidos, y en cuanto hablé, las lágrimas comenzaron a caer. ¿Por qué? Sin levantar la vista, sus dedos siguieron recorriendo los documentos. ¿Qué? ¿Por qué? Alcé la voz, incapaz de reprimir la sensación de injusticia que me invadía. Con tantos puestos disponibles en la empresa, ¿por qué Lin Si debía ocupar precisamente el puesto al que yo tenía derecho por mi ascenso? Jiang Xiyan finalmente levantó la vista de la pila de documentos, con un tono tan neutro como si estuviera hablando de algo sin importancia. ¿Quiere trasladarse al departamento de planificación? ¿Solo porque le apetece puedes deshacer tan fácilmente 5 años de mi arduo trabajo? Él sabía perfectamente que, para asegurarme un ascenso sin complicaciones, acepté un destino poco popular en África, donde incluso contraje malaria, y estuve a punto de no regresar. Jiang Xiyan se puso de pie y se acercó a mí con paso firme, elevándose sobre mí con una mirada desprovista de calidez. «Wenxi», dijo, «esta es la realidad. Como ocupo este cargo, solo yo decido todo». Mi voz temblaba sin control. «Solo quería justicia. ¿Es eso tan difícil?» Como si le hubiera hecho gracia, Jiang Xiyan soltó una risita. «¿Justicia? ¿Me hablas de justicia? Wenxi, primero aclara tus ideas». Se inclinó hacia mí, y su aliento frío rozó mi piel. «Si no te hubieras acostado conmigo, con tus credenciales de una universidad de segundo nivel, ni siquiera habrías pasado la selección inicial de Huamian. ¿Por qué no les preguntas a los graduados de las mejores universidades que se entrevistaron contigo en aquel entonces? Querían justicia. Disfrutaste de las ventajas del poder sin decir nada, y ahora vienes a pedirme justicia». Las palabras de Jiang Xiyan me golpearon como una bofetada en la cara, quemándome las mejillas hasta que me dolían, haciendo que incluso respirar fuera un acto doloroso. De repente me di cuenta de algo.
A pesar de haber trabajado diligentemente durante los últimos 5 años para demostrar mi valía, sin buscar nunca ninguna ventaja profesional gracias a mi relación con Jiang Xian, sigo sin poder escapar al hecho de que, en un principio, dependí de él para conseguir mi puesto en Huamian. Realmente no tengo motivos para exigir justicia, por lo tanto tengo la intención de renunciar. Ahora que lo pienso, mi primer encuentro con Jiang Xian fue bastante melodramático. Acababa de salir de la universidad ese año y apenas había puesto un pie en Jingbei cuando mi exnovio me engañó. Sin pensarlo 2 veces, decidí ahogar mis penas en un bar con mi mejor amiga. Bajo una inmensa presión mental y por supervivencia bebí más que nunca en mi vida, tanto que perdí el conocimiento. La chica que normalmente no se atrevía a intercambiar ni una sola palabra con un desconocido encontró la audacia para entablar una conversación con un chico guapo en el bar. Ese chico guapo era Jiang Xian. Ese día, estaba sentado solo en la barra, con un porte elegante y distinguido, tan guapo como un modelo masculino en la portada de una revista de moda. Mientras veía cómo la octava chica se le acercaba y él la rechazaba con indiferencia, sentí una inexplicable necesidad de sentarme a su lado. Sin pensarlo, le solté. ¿Quieres venir a mi casa? El hombre bajó la cabeza y dio un sorbo a su bebida, mientras una risita brotaba de su garganta. Nunca había conocido a nadie tan atrevido, dijo. Aquella noche, en mi pequeño departamento, compartimos nuestra primera noche de pasión. Antes de eso, nunca había vivido una experiencia tan intensa. Era totalmente adictivo. Después de aquella noche, pensé que nuestros caminos nunca volverían a cruzarse. Sin embargo, al día siguiente, cuando llegué a Huamian para mi entrevista con mi currículum en la mano, levanté la vista y vi a un hombre trajeado sentado en la silla de honor. En ese instante, el corazón casi se me sale del pecho. Al reconocer a Jiang Xian, me obligué a mantener la compostura y terminé de presentarme. Una vez concluida la entrevista, se levantó, intercambió unas palabras con los representantes de recursos humanos y se marchó. Poco después, recibí una oferta de Huamian en mi buzón de correo electrónico. El primer día, la empresa organizó un evento de bienvenida por la tarde, en el que Jiang Xian, como alto ejecutivo, pronunció un discurso desde el estrado. Después del banquete, me acorraló en el vestíbulo del ascensor. «Eres Wenxi, ¿verdad? ¿Considerarías una relación puramente física sin ningún tipo de implicación romántica?» Nunca he sido una persona abierta. Incluso se podría decir que soy de tipo conservador. Sin embargo, ese día, bajo su mirada profunda e inescrutable, mi boca tomó la decisión antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Podía aceptarlo. En el momento en que escuché mi propia voz, supe que se había acabado. Estaba irremediablemente enamorada. Desde entonces, nuestra relación ha estado como dividida en 2. Durante el día, somos claramente superior y subordinado. Sin embargo, por la noche, todos los roles se desvanecen y nos convertimos en los compañeros más perfectos el uno para el otro. Después de cada encuentro íntimo, Jiang Xian siempre me obsequiaba con una generosa suma de dinero, además de innumerables bolsos de diseño y joyas. Sin embargo, lo que me daba iba mucho más allá de estos regalos materiales. Bajo su tutela personal, pasé de ser una novata en el mundo laboral que ni siquiera sabía interpretar los estados financieros a convertirme en alguien que acabó haciéndose un nombre dentro de la empresa. Cada paso de mi crecimiento profesional llevaba su huella inconfundible. Poco a poco, empecé a albergar una esperanza injustificada, fantaseando con que tal vez algún día, cuando me mirara, habría un poco más de afecto en sus ojos. Solo ahora, al despertar de este gran sueño, me doy cuenta de que el final del cuento de hadas nunca tuvo que ver con calzarse unos zapatos de cristal para convertirse en princesa. Cuando me dejaron de lado como a una tonta, finalmente comprendí mi error. Lo que nunca estuvo destinado para mí, nunca sería realmente mío. Como no me habían ascendido, mi carta de renuncia, en mi rango original, no requería la aprobación de Jiang Xian. Simplemente se tramitó a través del Departamento de Recursos Humanos, y eso fue todo. Cuando me iba, la directora de Recursos Humanos me dio un abrazo. Sonreí suavemente y le devolví el abrazo. «Diana, gracias por cuidarme todos estos años. Te deseo lo mejor para el futuro». Antes de irme, le pedí encarecidamente que no informara a nadie de mi partida hasta que hubiera terminado de traspasar mis funciones pendientes. Era la única persona de la empresa que sabía de mi relación con Jiang Xian y entendía mis preocupaciones. Aceptó sin dudarlo. Después del trabajo, recibí una llamada de la abuela. «Querida, ¿te han dado ese ascenso? ¿No dijiste que se lo dirías primero a la abuela si lo conseguías?» Un sabor agrio en mi nariz, me siento abrumada por la fragilidad una vez más. Mis palabras se tropiezan y se vuelven borrosas. «Abuela, aquí estamos. No quiero quedarme más tiempo en Jingbei». Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea.
Oh, mi amor, todos estos años la abuela ha estado tan preocupada por ti, tan lejos, sola. He estado deseando que mi pequeña querida regresara y me hiciera compañía. Cuando llegarás a casa, te prepararé tus platillos favoritos. Albóndigas 4 delicias y costillas de cerdo agridulces. Al escuchar la charla al otro lado de la línea, mi corazón se conmovió inexplicablemente y no pude evitar sollozar. La anciana claramente estaba tratando de consolarme, ya que había presumido más de una vez ante los demás que su nieta trabajaba en el edificio de oficinas más grande del norte de Pekín. Originalmente, había planeado que, una vez que consiguiera este ascenso, traería a la abuela a Jinbei. Después de trabajar duro durante unos años más, tal vez incluso podría pagar el enganche de un pequeño departamento aquí, para que la abuela y yo tuviéramos nuestro propio hogar. Lo había imaginado todo tan bonito, pero la realidad volvió a demostrar ser muy cruel. Por la noche, dando vueltas en la cama sin poder dormir, encendí mi teléfono y empecé a navegar por las redes sociales. El destino funciona de maneras muy curiosas. A las 2:10 de la madrugada, me topé con una publicación local. Durante todos estos años, la costumbre de esa persona de dormir abrazándome no había cambiado. En la foto, la chica yacía de lado, mostrando su cintura y abdomen, mientras una mano grande con nudillos bien definidos le sujetaba firmemente la cintura. Cuando vi el anillo de Cartier que adornaba el dedo índice del hombre, mi corazón pareció detenerse por un instante. Nadie conocía ese anillo mejor que yo. Era el que le había regalado el año pasado por su cumpleaños, después de ahorrar varios meses de sueldo para poder comprarlo. En ese momento me dijo con un suspiro: Wenxi, no necesitas comprarme regalos que no se ajustan a tu poder adquisitivo real. No es necesario. Me acurruqué en sus brazos, sintiéndome agraviada. Pero es que creo que esas cosas baratas no son lo suficientemente buenas para ti. Se inclinó y me besó en la frente, con una expresión de indulgencia en el rostro. Está bien, lo entiendo. Dada nuestra relación, había dado por hecho que Yang Shiyan no llevaría el anillo. Sin embargo, al día siguiente, durante la reunión rutinaria de la empresa, mientras se dirigía al público desde el estrado, el anillo se veía claramente en sus dedos nudosos. En ese momento, todas las compañeras de la empresa estaban chismeando. Yo me senté atrás, sin atreverme a levantar la vista. Jiang Xian levantó ligeramente los ojos y captó precisamente el momento en que le eché un vistazo. Deliberadamente movió la muñeca, con su actitud perezosa teñida de una pizca de picardía inoportuna, pero perfectamente calculada. Era tan guapo que casi grito en ese mismo instante. Sin embargo, ahora este anillo ha aparecido en la fotografía de otra chica, y de una manera tan íntima. Las lágrimas cayeron inesperadamente sobre la pantalla, y, de repente, me di cuenta. No era que tuviera el sueño ligero y no tolerara a nadie a su lado. Simplemente, la persona a la que siempre había querido abrazar nunca había sido yo. A solo una semana de mi partida, no esperaba que Lin Shi viniera a buscarme. En la cafetería, fue directa al grano. Tú eres quien ha sido la compañera de cama de Xiyan durante 5 años, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, ya había sacado una bolsa transparente sellada de su bolso. Dentro había un mechón de cabello castaño claro, el mismo que había encontrado en la habitación lateral de la residencia de Xiyan. Desde el día en que me incorporé a la empresa, lo había comparado meticulosamente con todas las empleadas. Hoy por fin había encontrado a la persona adecuada. Abrí la boca instintivamente con ganas de dar explicaciones, pero al segundo siguiente me salpicaron café frío en la cara. Me corrió por las mejillas y el líquido helado se me metió por el cuello de la camisa. Lin Shi se levantó bruscamente y me dio una bofetada en la cara. ¿Estás siendo un verdadero dolor de cabeza? Levanté la mano para secarme el agua de la cara, justo cuando estaba a punto de devolverle la bofetada, cuando me agarraron la muñeca en el aire. Levanté la vista y me encontré con unos ojos profundos y penetrantes. El anillo de Jiang Xian ya no estaba en su dedo. Le dijo en voz baja a Lin Shi, que estaba cerca con los ojos enrojecidos: sube primero al coche. Yo me encargaré de esto. Lin Shi sollozó, con la voz a punto de quebrarse. Jiang Xian, bastardo. Apenas habíamos estado separados medio año y ya habías encontrado a otra persona. Si ella no me hubiera buscado hoy para montar una escena, ¿habrías pensado ocultármelo para siempre? Después de mirarme con resentimiento, Lin Shi se marchó. La mirada de Jiang Xian se posó en mí una vez más. En el instante en que nuestros ojos se encontraron, una presión imperceptible se acumuló en sus pupilas. ¿No te dije que no le mencionaras nuestra relación? Liberé mi mano de la suya y hablé con calma. Él la vino a verme primero. Yo había estado esperando en la cafetería todo el tiempo. Parecía escéptico, como si no me creyera. Solté una risa burlona. Señor Yang, ¿ha olvidado que hoy es el día en que concertó mi cita a ciegas?
Eché un vistazo al Cayenne que acababa de detenerse frente a la ventana. Como era de esperarse, mi cita a ciegas estaba a punto de llegar. Jiang Xiyan contuvo el aliento y su rostro palideció varios tonos al instante. Entonces será mejor que se lleven bien, dijo, con un tono de voz que delataba un rechinar de dientes apenas disimulado. Al darse cuenta de que mi camisa estaba empapada, Jiang Xiyan se quitó el abrigo y me lo puso encima antes de alejarse a paso rápido. Jiang Xiyan me presentó a un candidato que era un auténtico privilegiado, un hombre sin sustancia. No pudimos ponernos de acuerdo en nada, y aguanté hablando con él durante aproximadamente una hora antes de fingir un asunto familiar urgente para escapar. Pero él insistió en llevarme a casa. Solo cuando su coche desapareció de mi vista debajo de mi edificio, finalmente respiré aliviada. Al darse la vuelta, chocó de repente con un muro humano imponente. Jiang Xiyan, con las manos en los bolsillos, miró su reloj de pulsera. Caramba, ¿se iban a casa después de solo una hora? ¿No habían ido al cine o a comer algo? Al percibir el tono insinuante de su voz, decidí ignorarlo y volver directamente a casa. Pero cuando levanté el pie, de repente me agarró de la muñeca. Jiang Xiyan me tiró hacia él, con los ojos entrecerrados y una mirada altiva. Wenxi, dijo, te gusto tanto. No te interesan en absoluto los demás hombres. Estaba a punto de replicar. Su voz lánguida llegó desde arriba. Voy a comprometerme con Lindsay. Te aconsejo que abandones cualquier idea errónea sobre nuestra relación. De lo contrario, Hua Mian no te mantendrá. Un dolor indescriptible se apoderó de mi corazón. Con los ojos enrojecidos, respondí, Señor Jiang, quédate tranquilo. Aunque poseo pocas virtudes, al menos tengo la decencia de saber cuál es mi lugar. Mientras observaba mi figura alejándose, Jiang Xiyan se apoyó contra el coche y encendió un cigarro con aire irritado. Se quedó allí en silencio, mirando hacia arriba mientras las luces activadas por movimiento del viejo edificio se encendían piso a piso con cada paso que daba. Solo cuando la luz de mi departamento alquilado finalmente se iluminó, se marchó en su coche. Al regresar a casa, lo primero que hice fue hacer una lista de todos los regalos que Jiang Xiyan me había dado, junto con las artesanías hechas a mano que aún no había tenido oportunidad de regalarle, para ponerlos a la venta en un mercado de segunda mano. En los días siguientes, ignoré conscientemente la actitud fría de Jiang Xiyan en la oficina. Incluso cuando nos cruzábamos, podía dirigirme a él con naturalidad como, Señor Jiang, igual que a cualquier otro colega. Una vez que este proyecto en el extranjero del que soy responsable concluya sin contratiempos, podré renunciar. Pensando en esto, ya he reservado mi vuelo de regreso a casa con anticipación, lleno de emoción. Hermana Wenxi, ¿ha terminado su trabajo? De repente, apareció una taza de té con leche caliente en la esquina del escritorio. Era Lindsay, el colega que me había ayudado a resolver ese problema con los datos anteriormente. Rascándose la cabeza con un toque de timidez, dijo, te he visto trabajando sin descanso en ese proyecto últimamente. Debe de ser agotador. ¿Te apetece ir a comer algo después del trabajo? Justo cuando estábamos celebrando que el proyecto estaba a punto de completarse, me detuve un momento antes de esbozar una sonrisa. Después de todo, pronto me iría, y era justo dar las gracias como es debido a quienes me habían ayudado. De acuerdo, acepté sin dudarlo, cogiendo mi abrigo del respaldo de la silla. Esta ronda la pago yo. Considérenlo mi agradecimiento por ayudarme a ajustar ese modelo la última vez. Los ojos de Lindsay se iluminaron y rápidamente siguió mi ritmo. Apenas salió por la entrada de la empresa, un repartidor se le acercó con un ramo de girasoles y se lo entregó directamente a Lindsay. Tomó las flores, se dio la vuelta y me las entregó, con las orejas ligeramente sonrojadas. Hermana Wenxi, vi que mencionabas en tu feed que te gustan los girasoles, así que pensé en comprarte un ramo. Muchos compañeros que pasaban por allí de camino a casa empezaron a animarte. Bien hecho. No te olvides de invitarnos a comer. El hombre era apuesto, la mujer hermosa, una pareja perfecta. Me quedé paralizada por un momento antes de darme cuenta tardíamente de que a ese chico le gustaba. Justo cuando abrí la boca para negarme, mi visión periférica captó a Jiang Xiyan sentado en el asiento del conductor de un deportivo Bentley no muy lejos. La ventanilla estaba medio bajada y su mirada se fijó directamente en el ramo que Lindsay y yo sosteníamos. Su rostro se ensombreció, como si lo hubieran manchado con hollín. Aunque no había ningún coche delante, tocó el claxon varias veces con fuerza antes de marcharse. El proyecto estaba llegando a su fin y también era mi último día en la empresa. La empresa del cliente envió a unos representantes para mantener conversaciones y yo fui quien los recibió. En la cena, ese gerente de cuentas, Ma Shantian, un hombre de mediana edad completamente repugnante, no solo me obligó repetidamente a beber, sino que en varias ocasiones incluso me puso la mano en el hombro,
Aguanté las náuseas hasta que terminó la reunión social. Al salir del restaurante caía una fina llovizna que traía consigo un aire frío. Este lugar es tan remoto que es imposible conseguir un taxi. El mapa muestra que la estación de metro más cercana está a 2 kilómetros, así que tendré que apretar los dientes y caminar hasta allí. Después de seguir el GPS durante un rato, las farolas se hicieron cada vez más escasas, y el entorno se volvió cada vez más desolado. De repente, oí unos pasos deliberadamente silenciosos detrás de mí. Me giré rápidamente y vi el rostro sin escrúpulos de Ma Shantian. «Pequeño Wen», dijo, «hace frío aquí fuera. ¿Por qué no te subes al coche con tu hermano mayor?» Mi corazón dio un vuelco y salí corriendo sin siquiera detenerme a recoger mi teléfono que se me había caído del bolsillo. Temiendo que me persiguiera en su coche, me adentré sin pensarlo 2 veces en el laberinto de callejuelas. Me temblaban tanto las manos que apenas podía cerrar el puño, pero finalmente mis dedos encontraron el botón lateral de mi reloj y marqué el número de emergencia. Durante ese periodo de 6 meses de viajes de negocios al extranjero, Jiang Shishou, preocupado por mi seguridad, me regaló un reloj equipado con un chip de rastreo y designó sus datos de contacto como contacto de emergencia. En cuanto se conectó la llamada, casi me echó a llorar. Jiang Xiang hola. Al oír la voz de Lin Shi, me quedé paralizada por un momento, pero me obligué a mantener la compostura. Me ha seguido el gerente de cuentas con el que estaba hoy. Está tan oscuro que no tengo ni idea de dónde estoy exactamente, pero Jiang Xiyan puede rastrear la ubicación precisa de mi reloj. ¿Podrías ponerte en contacto con él para denunciarlo a la policía? La última frase fue casi una súplica. Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado de la línea, seguido de un suave resoplido y un comentario frívolo. Te dejaste llevar por tu estrategia, ¿no? Unos instantes después, la fría voz de Jiang Xiyan se escuchó al otro lado del teléfono. ¿Quién llama? Una vez más, una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Wen Shi, cariño, no ha parado de molestarme para que te pase el teléfono. ¿Qué querrá? La voz de Lin Si tenía un tono de reproche juguetón. ¿Qué querrá? Solo molestarme, eso es lo que querrá. Si contestas me voy de aquí ahora mismo. La voz de Jiang Xiyan era tan suave como si estuviera tranquilizando a un niño. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes, no voy a contestar. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, el agudo tono de la señal de ocupado atravesó el aire. Me quedé paralizado, agarrado al teléfono, hasta que me di cuenta de que había otra persona detrás de mí, bajo la farola. Se me heló la sangre. Al día siguiente, Jiang Xiyan entró en la oficina y como de costumbre miró hacia el puesto de trabajo de Wen Si. Normalmente era la primera en llegar, pero hoy eran casi las 9 y su asiento seguía vacío. No le dio mucha importancia, pensando que simplemente se había quedado dormida por una vez. Al recordar la llamada telefónica del día anterior, esa llamada tan amistosa que Wen Shi le había hecho, su estado de ánimo mejoró considerablemente. Decidió tomarse un tiempo libre ese día para responderle. A las 10:30, la reunión departamental comenzó puntualmente. A mitad de la sesión, Diana, la directora de Recursos Humanos, de repente se quedó mirando la pantalla de su computadora, se tapó la boca con la mano, y soltó un grito ahogado. La expresión de Jiang Xiyan se ensombreció. Diana, estamos en una reunión. ¿Qué pasa? Wen Shi ha tenido un accidente. La voz de Diana temblaba por las lágrimas, y sus manos temblaban. Jiang Xiyan sintió como si un mazo le hubiera golpeado la mente, dejándola en blanco. Se puso de pie de un salto, y la silla rozó el piso con un chirrido agudo. Su voz rebosaba de furia incontrolada. Explícate, maldita sea. ¿Qué quieres decir con que ha pasado algo? Era la primera vez que perdía la compostura delante de un subordinado. Hasta que Diana giró la computadora hacia él, con lágrimas corriendo por su rostro, las imágenes en la pantalla le dejaron sin aliento al instante. En esos breves 2 minutos, cada segundo se sintió como una lenta tortura para su corazón. En las imágenes, se veía a Wen Shi siendo arrastrada por el cabello por un hombre hacia un callejón oscuro. Ella se resistía con todas sus fuerzas, pero fue brutalmente derribada de una patada. Mientras le llovían puñetazos, ella intentaba desesperadamente alcanzar el reloj que llevaba en la muñeca y pulsaba repetidamente el botón de emergencia. Era el reloj que él le había equipado especialmente con un dispositivo de rastreo, configurándose a sí mismo como contacto de emergencia cuando se lo entregó. Jiang Xiyan sintió que su sangre se congelaba, solo para que al instante siguiente se acelerara violentamente. Sacó su celular. Su lista de contactos estaba impecable, sin una sola llamada perdida, hasta que encontró el número de Wen Shi en la lista de números bloqueados. Evidentemente, Lin Shi lo había añadido ayer. Diana, que estaba cerca, temblaba mientras hablaba. Este era el correo electrónico de denuncia que Wen Shi había enviado a la empresa cliente, con copia a nuestra sede central.
Afirmaba que la noche anterior, tras una cena de negocios, el gerente de cuentas Ma Xiangtian había intentado agredirla. Afortunadamente, un amable transeúnte la había rescatado. Además, estas imágenes de vigilancia solo se habían capturado porque ella había acudido desesperadamente a un lugar con cámaras la noche anterior. Imploraba a la empresa que utilizara estas pruebas en vídeo para denunciar el asunto a la policía. ¿Dónde está? Jiang Xian la interrumpió con una voz tan ronca que apenas se le entendía. Diana bajó la cabeza. Wen Shi había presentado su renuncia una semana antes, y probablemente ya se había ido de Jingbei. Jiang Xian se quedó paralizado durante varios segundos. Tras un largo momento, la vena de su sien comenzó a latir violentamente. Casi gritó. ¿Por qué no se me informó de la renuncia de Wen Shi? Su carta de renuncia ni siquiera llegó a mi escritorio para su aprobación. Diana levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, y habló, mirándolo directamente a los ojos mientras pronunciaba cada palabra. La política de la empresa establece que, para las renuncias por debajo del nivel 4, basta con la aprobación del jefe de departamento. No te habrás olvidado del anterior ascenso fallido de Wen Shi, ¿verdad? Recibí la llamada de la policía inmediatamente después de bajar del avión. Entonces busqué un lugar tranquilo para completar la declaración de forma remota con su ayuda. Antes de salir del aeropuerto, tiré la tarjeta SIM de la zona de Pekín a un bote de basura. Al regresar a Yangcheng, utilicé la mayor parte de los ahorros que había acumulado durante años en los suburbios del norte de Pekín para comprar un departamento en la ciudad. Finalmente, traje a mi abuela del campo, para que viviera conmigo. Además, vendí los bolsos de diseño y los regalos que me había dado Jiang Xian, con lo que obtuve casi 2 millones de yuanes. En los próximos meses, realizaré un estudio de mercado en Changcheng para preparar la apertura de una boutique de ropa. Después de todo, este ha sido uno de mis sueños desde niño. El día que abrió la tienda, el rostro de la abuela resplandecía con una sonrisa imparable, cálida y radiante como el sol otoñal. Los amigos que había invitado llenaban la sala hasta los topes, y en medio de la mezcla de aromas de comida casera y risas, me sorprendí pensando, quizá quedarme en Yangcheng el resto de mi vida, junto a la abuela, no sería tan malo después de todo. Solo ocasionalmente en plena noche, mis pensamientos vuelven a esos 5 años de esfuerzo en Jingbei. Por muy complejas que fueran las emociones, ese periodo realmente me forjó. Al principio, cada vez que se mencionaba Jingbei, la cara fría y distante de Jiang Xian aparecía invariablemente en mi mente. El amor y el odio, como dos corrientes entrelazadas en una sola marea, siempre me sacaban de mis sueños en las primeras horas de la mañana, dejándome mirando fijamente el techo completamente oscuro hasta el amanecer. Durante mucho tiempo, creí que este hombre seguiría siendo un obstáculo insuperable en mi vida, convencida de que el solo hecho de pensar en él haría que mi corazón se encogiera violentamente. No fue hasta medio año después, cuando vi en un bar a una persona cuya silueta se parecía mucho a la de Jiang Xian. Incluso la forma en que levantaba la copa para beber tenía una curva familiar. Esperaba que mis emociones se desplomaran, pero mi corazón permaneció completamente tranquilo. Incluso pude volver a charlar y reír con mis amigos. En ese momento tuve la certeza de que aunque el verdadero Jiang Xian estuviera delante de mí, podría saludarlo con calma con un simple ¿cuánto tiempo sin verte? Resultó que había salido silenciosamente de las sombras del pasado. Ha pasado un año y nunca imaginé que volvería a cruzarme con Jiang Xian. Todo comenzó cuando mi boutique adquirió una reputación tan excelente que se hizo cada vez más popular, lo que irritó profundamente a una cadena local de ropa. Primero contrataron a trolls en línea para inundar internet con críticas negativas falsas sobre mi tienda, difundiendo rumores sobre la mala calidad de las prendas y el pésimo servicio postventa. No sabían que yo sería tan inflexible. Reuní pruebas de la noche a la mañana y rápidamente los llevé a los tribunales con una demanda. Después de esta farsa, sus tácticas deshonestas quedaron al descubierto y su negocio se desplomó. Pensé que el asunto había quedado finalmente zanjado, pero nunca imaginé que recurrirían a medidas tan extremas para vengarse. Ese día, cerré la tienda y acababa de girar hacia el callejón que llevaba a mi casa cuando, de repente, 5 o 6 hombres corpulentos armados con palos de madera salieron de entre las sombras y me bloquearon el paso. Instintivamente, busqué mi celular en mi bolso, pero antes de que pudiera tocarlo, uno de ellos me lo arrebató y lo tiró al suelo. Mientras se acercaban paso a paso, en el momento crítico, una figura familiar irrumpió de repente desde la entrada del callejón, protegiéndome detrás de él. Era Jiang Xian. Sin decir una palabra, ya se había enzarzado en una pelea con el grupo. En medio de la pelea, me lanzó su celular con voz urgente. «Llama a la policía». Apenas pude sujetar el teléfono con firmeza en mi mano antes de poder pulsar el botón de marcación,
cuando de repente una figura entre la multitud sacó una daga de su abrigo y se abalanzó directamente sobre mí. La hoja brilló fríamente, a solo unos metros de mí, cuando Jiang Xian, enfrascado en una feroz lucha con dos agresores, se giró rápidamente. Actuando casi por instinto, se lanzó hacia adelante, protegiéndome con su espalda. Con un ruido sordo, la daga se clavó profundamente en su costado. Las lágrimas brotaron sin poder evitarlo, y cuando vi la sangre que se filtraba a través de su camisa, olvidé respirar. Jiang Xian se apoyó en mí, su respiración se volvió entrecortada, pero reunió fuerzas para levantar la mano. Sus dedos me secaron suavemente las lágrimas de la mejilla. «No tengas miedo», murmuró. Soy fuerte, no voy a morir». Incluso cuando lo subieron a la camilla y lo llevaron a la ambulancia, todo me seguía pareciendo un sueño. Afortunadamente la herida no era profunda. Después de detener rápidamente la hemorragia y suturar la incisión, Jiang Xian fue trasladado a una sala general. Después, me puse en contacto inmediatamente con su familia. Sus padres acudieron rápidamente desde fuera de la ciudad, acompañados por Lin Shi. Fuera del pasillo del hospital, con los ojos enrojecidos, me gritó: «Si no fuera por ti, Xi Yan no habría sufrido heridas tan graves». Levanté los párpados para mirarla. «Esto es un hospital. ¿Podrías bajar la voz, por favor?». Y yo no le pedí que viniera a salvarme. Lin Shi se quedó paralizada, más atónita que otra cosa. «¿Cómo puedes ser tan insensible?». Como si recordara algo, soltó una risa fría. «Oh, todavía le guardas rencor, ¿verdad? Aquella vez que estabas en peligro y él no acudió a rescatarte, ¿no?», dijo sin expresión alguna. «En aquel entonces, fui yo quien bloqueó tu número». Xi Yan solo se dio cuenta más tarde de que no había recibido tu llamada de auxilio. Después, cuando vio las imágenes de las cámaras de seguridad en las que te acosaban, localizó directamente a Ma Xiantian. Si la policía no hubiera llegado a tiempo, ese día casi mata a golpes a ese hombre. La interrumpí con calma. «No hace falta que me cuentes todo eso. Ya he olvidado esas cosas. Como tu novia está aquí, me voy». Lin Si se detuvo, aparentemente sorprendida por mi compostura, y su expresión se volvió repentinamente compleja. Me dirigí hacia la puerta. De repente, habló detrás de mí sin previo aviso. «Él y yo rompimos hace un año». Mis pasos se detuvieron. Ella esbozó una sonrisa amarga y siguió hablando para sí misma. «Después de lo que te pasó entonces, él lo sugirió. A decir verdad, desde que regresó al país, notaba que sentía algo diferente por ti. No era en absoluto como me había explicado, simplemente un acuerdo informal». Ella se encogió de hombros. Quizás él mismo no se había dado cuenta entonces, pero se había enamorado de ti. El aire se volvió denso por un momento. Tras una pausa ella dijo: «Wenxi, sobre lo que pasó entonces. Lo siento. No sabía que realmente estabas en peligro en ese momento». Antes de partir, Lin Si me entregó un sobre grueso que contenía unas 20 boletos de avión, cada uno con detalles de un viaje de Jinbei a Yangcheng, comprados por Jiang Xian. Ese año, se propuso visitar Changcheng 2 veces al mes sin falta, solo para verte de lejos. Sus amigos le instaron, sugiriéndole que, si realmente no podía olvidarte, debería enfrentarse a ti directamente. Sin embargo, él lloró, insistiendo en que no tenía derecho a volver a aparecer ante ti. Te cuento esto no para persuadirte de que lo perdones, sino para demostrarte que yo también he conseguido finalmente olvidarlo. Jiang Xiyan se despertó y me encontró sentada junto a su cama del hospital. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el brillo carmesí de sus ojos se intensificó. Su voz estaba tan ronca que casi no se reconocía cuando dijo: «Wenxi, nunca pensé que volvería a verte en esta vida». Dejé la pila de boletos de avión sobre la mesita de cabecera. «¿No nos hemos visto ya muchas veces?». Jiang Xiyan apartó la mirada en silencio, como un niño que ha hecho algo malo. «Ya lo sabes», le interrumpí en voz baja, «nunca fue mi intención molestarte. Solo pensé, Van, desire find this prize». Jiang Xiyan, le interrumpí, «Nada de eso importa ya. Lo que importa es que hemos pasado página entre nosotros». Sus ojos estaban rojos de nuevo, sus pálidas mejillas desprovistas de cualquier color. «Lo supe el día que te fuiste. Supe entonces que no quedaba ninguna posibilidad para nosotros». Se volvió para mirarme. «Wenxi, siento muchísimo lo de aquel ascenso. Sé lo que se siente cuando todo tu esfuerzo se ve menospreciado después de haberte esforzado tanto». Mi mano se detuvo a mitad de la peladura. «Qué raro». Jiang Xiyan, que siempre había estado en la cima de la pirámide, acostumbrado a dar órdenes, me había pedido perdón. Si Wenxi, de 23 años, lo supiera, seguramente le parecería totalmente increíble. Aunque no lo creas, antes de que Lin Shi aceptara el ascenso que originalmente era tuyo,
Ya había arreglado tu traslado. Sabía que, con tu talento, no podías aprovechar al máximo tus habilidades en el departamento de planificación. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo una repentina punzada de amargura en la nariz que me impedía respirar con normalidad. Jiang Xian, tus palabras no cambiarán mi opinión, lo sé. Solo quiero que la verdad, las emociones reprimidas durante años salgan finalmente a la luz. Con los ojos enrojecidos, grité. Pero nunca me lo dijiste en ese momento. ¿Por qué no me explicaste nada de esto cuando vine corriendo a tu oficina llorando, suplicando respuestas? Xian se quedó completamente paralizado, moviendo los labios varias veces como para protestar. Pero al final solo abrió la boca, incapaz de pronunciar una sola palabra. Dejé la manzana cortada por la mitad sobre la mesa y me levanté bruscamente, con la mirada afilada como una navaja. Te diré por qué. Porque en aquel entonces tú sentías que yo no necesitaba saberlo. Siempre te sentías muy superior a mí. Siempre creías que yo solo estaba ahí para cumplir tus órdenes, que todo lo que tú decidías por mí era suficiente. Así que no veías la necesidad de preocuparte por mis sentimientos, ni de preguntarme si yo estaba de acuerdo, ¿no es así? El rostro de Jiang Xian palideció visiblemente y sus labios perdieron todo color. Instintivamente, levantó la mano y la cerró en un puño, pero esta cayó flácida a su lado. Antes de partir, pagué todos los gastos pendientes de la habitación de Jiang Xian en la recepción. Mientras me preparaba para marcharme, vislumbré su figura a través de la ventanilla del coche, de pie, con aire desolado, junto a la ventana que iba del suelo al techo de la cuarta planta. El coche comenzó a moverse, y su silueta se fue difuminando poco a poco hasta desaparecer del espejo retrovisor. Llegó otro invierno y confié mi tienda de ropa al cuidado de un amigo antes de acompañar a mi abuela de regreso a Jinbei. Una vez más, ese año, las nevadas en Jinbei fueron mucho más intensas que en años anteriores, cayendo como plumas de ganso en una suave lluvia sobre las calles por donde caminaba la gente. De pie en el centro de la carretera, caminé con pasos decididos hacia mi nuevo lugar de trabajo. Jiang Xian tenía toda la razón. Me niego a pasar toda mi vida en Yangcheng, viviendo la existencia estable y segura de la que habla mi abuela. Me apasiona mi carrera profesional. Incluso estoy dispuesto a arriesgarlo todo por ella. La nueva empresa a la que me he incorporado, aunque no tiene la misma envergadura que Huamian, tiene un gran potencial de crecimiento. Aunque el sueldo no es especialmente alto, me concede una considerable autonomía directiva. A mis 29 años, he vuelto al mundo laboral, de vuelta al campo de batalla. Sigo siendo tan audaz y emprendedor como en mi juventud. Durante mi carrera, me enfrenté a dos situaciones especialmente difíciles, y en ambas ocasiones busqué humildemente el consejo de Jiang Xian. Él me ofreció generosamente su consejo sin reservas. Habiendo dejado atrás por completo los rencores del pasado, ahora lo considero, con la conciencia tranquila, un recurso que puedo aprovechar y que me permite crecer rápidamente en mi carrera profesional. 5 años después, la empresa para la que trabajaba salió a bolsa con éxito. Como empleado veterano desde la fase inicial, recibí un número significativo de acciones. En una ocasión, la marca de té de burbujas de una empresa que cotiza en bolsa convocó una licitación pública para agencias de publicidad. Tanto yo como el director de Huamian Company asistimos con nuestros respectivos equipos. Huamian contaba con una considerable experiencia en estrategia publicitaria y presentó una propuesta pulida, refinada y distintiva. El joven que realizó la presentación fue especialmente hábil a la hora de captar la atención del público, lo que causó una profunda impresión en la parte licitadora. Su concepto central gira en torno a una secuencia animada de estilo chibi. La protagonista está secretamente enamorada de un chico. Su mejor amiga le regala el nuevo té con leche de la marca, afirmando que tiene poderes mágicos. Quien lo beba, se enamorará perdidamente de quien se lo haya dado. La protagonista le regala entonces esta taza a su amor platónico. La última imagen muestra a la pareja besándose bajo un cerezo en flor, sellando así su romance. Desafortunadamente, este concepto creativo chocaba con la propuesta de nuestra empresa, y la presentación de Huamian era claramente más pulida que la nuestra. Cuando llegó nuestro turno, la joven sentada a mi lado estaba tan nerviosa que no podía articular frases coherentes. ¿Qué vamos a hacer, hermana Wen? Le di una palmada tranquilizadora en el hombro. En bref, subiré al escenario, le dije. Cuando di un paso adelante, el foco se posó sobre mí. Sonreí al público antes de hablar con franqueza. A decir verdad, el concepto inicial de nuestra empresa se parecía en cierto modo al de Huamian. Ambos se centraban en crear un truco mágico para este té de burbujas, uno que hiciera que la gente se enamorara de sí misma después de beberlo.
Tan pronto como pronuncié estas palabras, un murmullo de discusión se extendió entre el público. Una vez que las conversaciones se calmaron un poco, continué. Sin embargo, en nuestro concepto creativo final, el final de la historia cambió. La chica no le dio el té con leche mágico al chico que le gustaba y al que había estado persiguiendo sin descanso, sino que decidió bebérselo ella misma. La sala quedó en silencio durante unos segundos antes de que el representante de la marca no pudiera evitar reírse a carcajadas. Señor Wen, esto es bastante diferente de la oferta que presentó, ¿no es así? Si realmente existiera una poción mágica capaz de hacer que los demás se enamoraran de uno mismo, preferiría desear que los que la bebieran fuéramos nosotros mismos, porque solo cuando una persona se ama de verdad a sí misma y reconoce su propio valor, su vida comienza realmente. Este es el concepto central que subyace al diseño de esta edición creativa. Hice una pausa, con un tono de voz teñido de sentimiento personal. Esta inspiración proviene en realidad de mi propia experiencia. Había un chico que me gustaba, pero siempre sentí que estaba fuera de mi alcance. Incluso oculté mi afecto con mucho cuidado. Más tarde, poco a poco aprendí a quererme a mí misma, solo para descubrir que, una vez que me quité las gafas con las que lo había idealizado, no era en absoluto inferior a él. Esto me hizo darme cuenta de que siempre hemos estado buscando desesperadamente el afecto de los demás, pero hemos olvidado que la persona de la que deberíamos estar perdidamente enamorados en esta vida somos nosotros mismos. Cuando se pronunció la última palabra, el público se quedó en silencio al principio, pero luego alguien empezó a aplaudir. Mi mirada siguió el origen del sonido y se posó en Yang Xian, que estaba sentado en silencio en un rincón. Ya no era la mirada condescendiente de antaño, esta vez ladeó ligeramente la cabeza hacia atrás, con los ojos fijos en mí bajo el foco. Mientras un estruendoso aplauso llenaba la sala, intercambiamos una sonrisa cómplice. No es necesario obsesionarse con todos los remordimientos, ni resolver todos los asuntos del pasado. Cuando aprendí de verdad a quererme a mí misma, incluso nuestro reencuentro se convirtió en una despedida pacífica. En ese momento, la nieve dejó de caer en mi mundo.